Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Entró en vigencia la llamada Ley de Estabilización Tarifaria, que de estabilización tiene poco, y el gobierno anunció que triplicará la cobertura del subsidio eléctrico para mitigar el impacto que tendrá el alza de las cuentas de la energía eléctrica en el bolsillo de las familias chilenas. Y mientras el oficialismo destacó esta medida, la oposición se mostró disconforme, aunque se sigue oponiendo a políticas que aumenten los ingresos, como un alza de impuestos para extender los apoyos estatales. Tiene 3 pilares esta propuesta que hace el Ejecutivo. Algunos de ellos tienen más apoyo que los otros. Vanessa Gajardo nos va a contar más. Hola Vanessa, buenos días. Hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y claro, porque un sentimiento de dulce y de agraz dejó ayer el anuncio del gobierno a propósito de la ya entrada en vigencia de la Ley de Estabilización Tarifaria. Pero más allá del titular es necesario detenerse a ver ambas caras de la moneda. Por una parte, es cierto, hay satisfacción porque se escuchó la principal demanda de los parlamentarios, pero también de la ciudadanía en general. Aumentar el subsidio, es más, de hecho, triplicarlo. Pero, ¿cuáles van a ser los costos y para quiénes particularmente? Eso es ahora el debate de fondo. Ayer, lo decíamos, comenzó a regir esta nueva política de estabilización aprobada en abril pasado que buscará hacerse cargo de una deuda millonaria con las generadoras a propósito del congelamiento que se arrastra del año 2019. El gran problema de fondo era que parlamentarios acusaban que ni con esta nueva ley que entró en vigencia, ni con el subsidio anunciado inicialmente por el Estado, disminuía el impacto en las cuentas de los clientes, que en algunos casos van a ver un aumento de hasta un 60% en sus cuentas de la luz. Ayer, tras el comité político, con foco justamente en la puesta en marcha de esta ley, fue que el ministro de Energía, Diego Pardo, anunció que tras la evaluación del Ejecutivo, en conjunto con esta mesa técnica de estabilización tarifaria, se anunció un paquete legislativo que contiene varias medidas y la fórmula propuesta para mitigar estos impactos. En el grueso, este paquete contempla varios anuncios, pero el más importante es que por una parte triplica este subsidio eléctrico y en paralelo también plantea medidas para reducir el precio de la energía a los clientes a través de una reforma al régimen de abastecimiento de suministro para que puedan comprar energía a los pequeños medios de generación distribuida. En el fondo, esto va a permitir, por una parte, llegar a la clase media, que es el principal argumento de la oposición, reduciendo el orden del 7% de manera permanente en el precio de la energía. El secretario de Estado, Diego Pardo, se refirió al destino de qué es lo que ocurrirá con los clientes morosos, que recordemos no están contemplados en esta postulación al beneficio del Estado, y también entregó el balance preliminar de las postulaciones al subsidio al día de ayer. Hay un requisito que está en la ley, no en la ley de ahora, sino en la ley de 2019, que exige que este tipo de ayudas sociales las personas tengan sus cuentas al día. Hay una solicitud, particularmente de la bancada de diputados del Partido Socialista, de eliminar eso de la ley. Obviamente eso se va a analizar. Ya tenemos cerca de 70.000 postulaciones en este momento, lo cual indica que el formulario está funcionando y que no es particularmente desafiante su postulación. El ministro hablaba en ese minuto de cerca de 70.000 postulaciones, pero lo cierto es que al cierre de la jornada de ayer se contabilizaban más de 365.000 postulaciones, la que ya nos da un adelanto cierto, no solo de la necesidad que tienen las personas, sino también de lo que deberá enfrentar el Ejecutivo de cara a los próximos meses, también al próximo año, por cierto. El anuncio fue ratificado por el presidente de la República, Gabriel Boric. Lo más importante es que inicialmente este subsidio, recordemos, iba en apoyo de 1,5 millones de familias. Ahora con el anuncio aumenta a 4.700.000 familias, el equivalente a algo así como 10 millones de personas. Pero ojo, y esto es muy importante, con el anuncio inicial, la recaudación por concepto de alza significaba una recaudación del orden de 120 millones de dólares. 100 millones que iba a pagar, por cierto, la ciudadanía y 20 millones que saldrían del Tesoro Público. Si el subsidio se triplica, y mucha atención con estas cifras, hablamos de que se necesita una recaudación del orden de 300 a 350 millones de dólares.
¿Cómo se va a financiar esto? Es la gran pregunta, y para eso el Ejecutivo habla de 3 pilares fundamentales. El primero, la sobretasa del impuesto al carbono, inicialmente una medida rechazada por la mesa técnica, pero que ahora cuenta con el respaldo del Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, la sobretasa al servicio público, a los mayores consumidores, a los consumidores industriales. Y en tercer lugar, el aporte fiscal por concepto de recaudación adicional de IVA que está asociado, ¿cierto?, al alza de las tarifas eléctricas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que el impacto de este nuevo camino se va a ir evaluando en el tiempo y anunció que se debe legislar en esta materia. Las proporciones exactas, los números exactos en torno a eso, los vamos a ver más en detalle a medida que afinemos los cálculos. La mayor parte de esto requiere legislar de partida para incrementar los subsidios y sobre esa base apurando un poco el tranco, porque originalmente estaba previsto que el trabajo de esta mesa terminara recién a comienzos de septiembre. Tenemos que apurar el tranco. En la oposición, en tanto, hubo molestia por la ausencia del titular de la billetera fiscal y aseguraron, por cierto, que no hay piso para ninguna política, dicen, que contemple un alza en materia de impuestos, y asimismo siguen planteando que esto solo se queda en titulares y que todavía falta la bajada de fondo. El diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Energía y Minería en la Cámara, José Miguel Castro, insistió en que la clase media no puede quedar fuera de este subsidio y llamó al Ejecutivo, por cierto, a reconsiderar ciertos proyectos que dice están debajo de las urgencias. Nosotros vamos a pelear hasta el último día porque llegue a la clase media. Ahí es justamente la misión del ministro Marcel, que debería estar sentado hoy día acá para decirnos de qué forma va a reasignar en muchos proyectos o en muchos tipos de elementos que trabaja el gobierno, que son mal evaluados, son de tema ideológico y perfectamente podrían ser reasignados a este tipo de problemas que son problemas reales de la gente. Por su parte, el senador socialista y presidente de dicha comisión, pero en la Cámara Alta, Juan Luis Castro, habló de que hay una total disposición en esta instancia para apurar el tranco y reafirmó además la intención de la oposición, que es querer llegar a la clase media. Nosotros nos hemos autoimpuesto un plazo que no traspase el 30 de julio, es decir, los próximos 29 días, que permita tener el proyecto de ley ya ingresado, ojalá mucho antes de esa fecha, con los contenidos muy bien establecidos, que permita incluso ir más allá. Nuestra voluntad es ir incluso a la clase media porque lo merece la clase media. Y la mesa técnica sesionará por 5ª vez este jueves y a partir del próximo lunes lo hará al menos 2 veces por semana, es lo que comunicaron los presidentes de ambas instancias legislativas. Cati Tomás, recordemos que inicialmente, lo decía el ministro Marcel, esta mesa técnica tendría un plazo de 4 meses para evaluar las distintas alternativas. Ahora, con este anuncio del proyecto que ingresará el gobierno, dicen a más tardar el 15 de agosto, pero lo cierto es que la discusión se va agilizando. Incluso hay ánimo en la oposición, dicen, para que este proyecto sea ingresado a más tardar el 31 de julio. A ver, en el sistema eléctrico hay cosas que están muy mal. La primera es que no se haya interconectado el sistema norte con el sistema central. Eso está muy mal. Lo segundo es que dentro de la estructura de la generación eléctrica siempre se cobra por la generadora más cara. Y eso está muy mal porque no representa los costos reales del sistema. Por lo tanto, si hay una central hidroeléctrica y una central termoeléctrica, digamos a carbón o a petróleo, se cobra como por la más cara, que es la de petróleo, incluyendo a la hidroeléctrica. Entonces, esto está mal en cuanto a su estructura de precios. Muy mal. Lo tercero es que para lograr el financiamiento a través del cargo por servicio público, un aumento temporal del cargo por servicio público, de nuevo se estaría cargando la cuenta a sectores industriales. Ya la industria está muy complicada. Actualmente, después de la última legislación, la gran industria está financiando el 80% del subsidio eléctrico. 80%, no lo están financiando los impuestos. Y esto significa aumento de costo para las empresas y por lo tanto disminución en la inversión, disminución en el crecimiento y además seguramente menos sueldo para esos trabajadores que laboran ahí. Por lo tanto, aumentar eso es grotesco, si ya está en el 80%. Algo está pasando acá que definitivamente la carga que se está imponiendo a determinadas empresas es enorme en el país y le resta competitividad. Y eso lo decimos con conocimiento de causa, porque hay establecimientos industriales en Chile
que existen también en otros países, y en Chile los costos de la energía eléctrica para las empresas es enorme. Entonces, si van a seguir cargando la mano, bueno, evidentemente que hay un problema por los errores políticos, porque los políticos no pagan por sus errores, sino que se los cargan a otros. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, pero yo creo que la cosa no tiene mucha solución. ¿Cuánto es el endeudamiento diario? Todos los días $3 millones, dicen. Cerca de $100 millones mensuales, un poquito menos, al mes. Impagable, ¿no? Es por eso que en el Congreso también existe molestia de que las últimas 2 sesiones de esta mesa técnica, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, por cierto, no se ha pronunciado, no ha estado en estas... el responsable, claro, no ha estado en estas instancias y no hemos visto tampoco una exposición en el grueso de cuánto esto va a impactar, porque sabemos, la primera alza importante se viene en octubre de este año, hay 2 otras alzas contempladas para 2025, el subsidio va a llegar hasta 2026 y es más, ayer con el anuncio del ministro Pardo dicen que se ve la posibilidad de ampliar el subsidio hasta 2027. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ni siquiera el propio Ejecutivo tiene noción de los impactos a futuro que va a tener el alza de las cuentas de la luz. Y yo siento que es importante plantear lo siguiente, que lo decían los diputados también de oposición ayer. Estamos hablando de que se necesitan recaudar entre 300 y 350 millones de dólares. ¿Se necesita, a propósito entonces de esta mayor recaudación, una reestructuración quizás del actual presupuesto? ¿Están los recursos disponibles? Es un debate que no se ha cimentado, digamos, en el Congreso porque el ministro Marcel no ha estado presente en la discusión. ¿Qué va a pasar si no llegamos a esta meta de recaudación? ¿De dónde van a salir los recursos? A ver, es verdad que discusión de contratos no se está dando ahora porque eso tiene ciertos plazos establecidos por nuestra ley, ¿no? En materia eléctrica. Pero llama la atención que en vez de buscar o enfocarse en eso, ¿no? En establecer mejores contratos, se pretenda hacer frente a esta deuda con más deuda, porque finalmente eso no son 3 pilares. Hablábamos acerca de lo que tiene que ver con el impuesto verde a las emisiones de CO2, lo que tiene que ver con lo que hablaba Tomás, este fondo de estabilización en donde los que pagan más energía eléctrica subsidian a los que pagan menos, y lo que tiene que ver con la recaudación del IVA por el extra que se va a pagar en energía eléctrica. Pero todo implica, además que no alcanza, porque estamos hablando de una cifra multimillonaria, además que no alcanza, implica más deuda. Entonces, mira, tú mencionabas 2026, en 2026 se suponía, porque ya lo pongo en condicional, que se iba a experimentar una baja, sí, considerando todos los cambios que tiene el mercado eléctrico. Recién ahí, capaz que ni siquiera se puede hacer con toda la deuda que se está acumulando. Quizás eso es lo que más llama la atención, más allá de que se haga el anuncio el mismo día en que ya no se podía hacer nada para hacerle frente a la entrada en vigencia del alza, de la primera de las alzas, que es este mes de julio. Ojo que incluso hay parlamentarios oficialistas, escuchábamos también al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que hablaba de congelar esta entrada en vigencia de la ley de estabilización. Al día de hoy sigue empujando parlamentarios del oficialismo, incluso ayer el presidente Boric tuvo una reunión, un comité político ampliado con los partidos del oficialismo para alinear el sector, ¿cierto? Porque hay mucha división interna también y aún así sigue empujando por detener la entrada en vigencia de la ley que ya partió ayer. Y solo para finalizar, muy importante, porque también las postulaciones al subsidio, lo decíamos, se abrieron ayer 1 de julio y van a estar abiertas en este primer tramo hasta el 14 de julio. Usted en sus casas puede postular a través del sitio web oficial, que es www.subsidioeléctrico.cl, y los resultados de esta postulación van a ser entregados a mediados de septiembre. Es súper importante eso porque, a ver, es para el 40% más vulnerable, sí, pero no para todos. Hay que postular y tiene requisitos, como lo que hemos hablado acerca de personas que tienen que estar al día con sus cuentas, y por eso hay que hacer una postulación. Lo digo porque regularmente las personas que están en ese percentil reciben beneficios sin hacer postulaciones, como bonos o el bolsillo electrónico, en fin, etcétera. Pero hay que hacer una postulación. Por lo tanto, es importante hacer el trámite, estar en el registro social de hogares y postular al subsidio eléctrico para, en el mejor de los casos, ganarlo por lo menos de lo que existe hasta ahora, y ya veremos si es que después alcanza para otros más. Gracias, Vanessa. Gracias. Muy buenos días. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.